por cerrado los primeros 5 minutos de respuestas y vamos a dar el tiempo a nuestro segundo orador, que es Marcos del Sordo, inspector de higiene y seguridad, con el tema particularidades y complicaciones en la labor del inspector de seguridad e higiene en el ámbito provincial previo a la pandemia y durante la pandemia. Adelante, Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como dijo Marcela, mi nombre es Marcos del Sordo, soy inspector de higiene y seguridad de la Delegación Mar del Plata, del Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Lo que yo les voy a comentar ahora es un poco las particularidades del inspector de salud y seguridad, una breve reseña histórica de dónde salen los servicios de inspección de seguridad, de salud y seguridad, algo de los distintos estamentos nacionales, provinciales y municipales, y los riesgos que estamos sometidos, en particular en el estrés laboral, y el protocolo que se hizo en la provincia de Buenos Aires de MTVA, y en conclusión vamos a determinar un cuadro comparativo de cómo debería estar desarrollado ese protocolo. Bueno, como primera medida nos vamos a la reseña histórica, y en un primer momento se determinó con la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada en 1919, luego de la culminación de la Guerra Mundial. Esta es una organización tripartita, de la cual los gobiernos, empresarios y trabajadores forman parte. Los objetivos principales fueron promover los derechos del trabajo, fomentar oportunidades del empleo decente, fortalecer la protección social, reforzar el diálogo sobre asuntos de la esfera laboral. Y en la República Argentina, como Estado miembro, se ratifica el Convenio 81, en el cual prevé que los estados deberán mantener un sistema de inspección en el trabajo, la industria y el comercio. Así vemos que los servicios de inspección en la República Argentina tenemos distintas administraciones, como por ejemplo las nacionales, las provinciales y las municipales. Estas cuentan con distintos inspectores, los cuales son asignados a diversidad de organismos, pero la función principal es el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos destinados a proteger y promover la seguridad de los trabajadores, tanto de los trabajadores como del público en general, ¿no? Este es el papel tradicional de un gobierno, que es promulgar las leyes para evitar los riesgos socialmente inaceptables y asignar después a organismos el establecimiento de programas para lograr el cumplimiento de las normas establecidas. Es por eso que el inspector, en este caso, es una persona clave, ya que ocupa un lugar de importancia en la verificación del cumplimiento de esas normativas legales. Un ejemplo es el mandato legislativo en la función de la inspección en los diferentes lugares de trabajo, y así poder determinar la observancia de las medidas de salud y seguridad, los posibles riesgos laborales, ambientales y demás, ¿no? A su vez, estos tienen la autoridad para iniciar sanciones, como por ejemplo citaciones, multas económicas, y en casos extremos, infracciones directas y o suspensión de tareas, siempre y cuando se encuentren deficiencias y situaciones de riesgos inminentes. Como por ejemplo, lo que podemos visualizar es cuando vemos a un trabajador que está en un andamio sin tener el arnés colocado, sin ninguna protección colectiva tampoco. Entonces, ahí el inspector de salud y seguridad debe proceder a realizar la suspensión y la infracción de la tarea, porque es una medida que está dispuesta por la legislación vigente. En todo el país, las funciones básicas de los inspectores son claves y por lo general se centran siempre en un mismo objetivo, pero varían según la legislación. Nosotros, por ejemplo, estamos en la provincia de Buenos Aires y tenemos una legislación determinada, siendo que nos atenemos también a la ley de 19.587, que es la ley madre. Por eso también cuando citamos ejemplos de las tareas que tienen los trabajadores y también los problemas que tenemos los trabajadores. Por ejemplo, vemos que manejamos los costos de las inspecciones para los inspectores. Muchos manejan con sus propios teléfonos, pagan su wifi, los datos móviles, la falta de logística coordinada, la falta de bases de datos sincronizados en distintos organismos, la falta de recursos, por ejemplo, vehículos que tengamos a disposición para realizar una inspección,
tecnología nueva, software nuevos, elementos de producción personal que a veces no los tenemos. También observamos que ha disminuido la cantidad de inspectores en proporción a las industrias que tenemos. Nosotros tenemos muy poca cantidad de inspecciones, que después lo va a desarrollar mi compañero en la charla siguiente. Y él iba a ver la cantidad que hay de inspectores con el promedio de las industrias que tenemos en la provincia. También observamos que hay una falta de trazabilidad y transparencia en la fiscalización. Esto es con el objeto de mejorar el acto inspectivo, no por estar persiguiendo a los inspectores a ver si hacen o no hacen bien la tarea. Ahí nos faltarían estadísticas para reforzar todo lo referente a realizar las inspecciones. Pasamos a la filmina 2, por favor. Dentro de todos los trabajos, los inspectores también estamos sometidos a todos los riesgos que tienen los trabajadores, por ejemplo, químicos, físicos, biológicos, y uno importante que vamos a desarrollar después es la carga mental. En general, los inspectores enfrentan en las inspecciones la mayoría de los riesgos que tienen los trabajadores. Por ejemplo, cuando los inspectores de salud y seguridad pueden visitar lugares de trabajo en los que existe un medio de ambiente tóxico, niveles sonoros perjudiciales, agentes infecciosos, riesgo de radiación, incendio, riesgo de derrumbe, etc. Es por esto que los mismos deben prever los distintos tipos de riesgos para poder encontrar y asegurarse que se disponen de las herramientas necesarias, por ejemplo los EPP, para estar preparados para la peor situación imaginable cuando uno procede a una inspección. Es por ello que los organismos que empleen a inspectores deben tener políticas de seguridad y salud claramente definidas, en las que se describen las medidas apropiadas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, en este caso de los inspectores. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, como muchos lo conocen como la OSHA, incluye en una información directivas obligatorias para que cumplan los distintos inspectores. En algunos casos, el organismo exige que los inspectores dejen constancia de qué uso de equipo de protección adecuado durante la inspección utilizó, ya que la infracción por el propio inspector depende de las normas y medidas de seguridad y salud que pueden comprometer la integridad de la inspección. O sea que la administración le dice al inspector que tiene que llevar este tipo de elementos para este tipo de inspección. Y después lo vamos a desarrollar en los distintos inspectores que tienen también en Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver en otra filmina. Pero que lo que determina es que cuando vos vas a hacer una inspección determinada en un lugar tóxico, te tienen que dar los elementos de producción adecuados para que vos puedas realizar la tarea. ¿Está? Lo que vemos que nosotros hay veces que carecemos de estos mismos. Acá un factor importante que es este tema que estamos viendo ahora, que se ve muy de moda hace poco, la carga mental y estrés laboral. Se ve mucho ahora en este caso, por ejemplo, en el COVID, en la carga mental y estrés laboral, en los médicos, enfermeros, ambulancieros y todos los que están trabajando ahora a destajo para combatir esta pandemia, ¿no? Pero también nosotros tenemos factores determinantes en los inspectores. Por ejemplo, el estrés en el trabajo va aumentando a medida que los recortes fiscales de las distintas administraciones causan reducciones de los presupuestos en los organismos, lo que a menudo origina escasez de personal. Las presiones consiguientes para atender la carga de trabajo influyen de modo inevitable en la capacidad para mantener la calidad y la integridad de las inspecciones. También es causa de estrés para el inspector hacer cumplir estrictamente las normas y reglamentos que él mismo puede reconocer como inadecuadas en distintas situaciones. A veces, cuando las circunstancias los permite, el inspector puede que tenga que soportar quejas por la imposición de las normas y los reglamentos impopulares. También vemos que las empresas, y a veces los trabajadores a los cuales nosotros vamos a realizar una inspección, pueden sentirse ofendidos por la visita del inspector en el lugar de trabajo y por su necesidad de mantener una actitud suspicaz ante posibles evasivas o ocultaciones.
Eso hace que a menudo el inspector de salud y seguridad se vea una tarea muy estresante y que sea desagradable. También las empresas, lo que vemos en esta situación es que a veces también puede agravarse hasta el punto de llegar a sufrir los trabajadores, los inspectores, amenazas y violencia. Al igual que muchos trabajadores autónomos, los inspectores pueden sufrir contratiempos burocráticos como lejanías, una vigilancia inadecuada, la falta de apoyo de las administraciones, papeleos interminables, horarios de trabajo discontinuos y disposición de permanente en el trabajo. A veces también es estresante cuando nos toca entrar a barrios poco seguros y que se pueden ser, donde podemos llegar a ser víctimas de delitos y actos de violencia. Por todo esto que estamos viendo, juega un papel primordial también las capacitaciones. La educación y la formación constante son la clave para los inspectores. Cuando se promulguen nuevas normas y se emprendan nuevas iniciativas o programas, se debe formar a los inspectores en las mismas, para así saber cómo actuar a solicitud de cumplimiento y a fin de prevenir enfermedades y lesiones, tanto para ellos como para los trabajadores. Por desgracia, esto en la administración cada vez es poco visto. Hemos solicitado también, como parte del programa de formación para luchar contra el estrés laboral del trabajo, los inspectores deberían estar formados en técnicas de comunicación, mediación y tratos con personas enfadadas y o con una actitud insultante. Un fenómeno reciente es la aparición en numerosos países, es la disminución de la intensidad en las inspecciones. Y esto es como un mecanismo para exigir el cumplimiento de las normativas. Es por esto que se ha producido la pérdida de la categoría y la reducción de la dotación económica y humana de los organismos responsables y el desgaste de sus servicios de inspección. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires nos ha pasado, el año pasado, que habían determinado una resolución de hacer inspecciones administrativas, o sea, sin ir al lugar de trabajo. Es por eso que nosotros tenemos una preocupación creciente y constante, no solo por la salud y seguridad de los planteles de los inspectores, sino también por la salud y el bienestar de los trabajadores y el contexto general, ¿no? y el público en realidad. En la próxima filmina, si podemos ver los riesgos de la enciclopedia de la OIT, podemos ver que diferencian las profesiones de los inspectores en diferentes calidades, ¿no? Y acá vemos que uno dice, una de las profesiones son controladores de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Estos a su vez investigan y citan riesgos para la seguridad y salud. Inspectores agrícolas, investigan la seguridad y la salud de los trabajadores. Inspectores ambientales y laborales, investigan centros agrícolas, la industria, contaminación del aire, el agua y el suelo. Inspectores sanitarios, que investigan en residencias para ancianos, hospitales, puestos fronterizos, aeropuertos, puestos, para dar el cumplimiento de las normativas vigentes. Es lo que nos vemos nosotros dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros somos inspectores que somos multifacéticos y hacemos multiplicidad de tareas. No especificamos y no nos profesionalizamos en algo específico, sino que cada uno determina y cuando tiene que realizar una inspección específica en un lugar determinado, se pone a estudiar independientemente de lo que sabe o de la profesión que tiene, para poder realizar una inspección acorde y en calidad. Pasamos a la diapositiva 4, por favor. Y nos llegó el COVID. Y nos llegó la pandemia. Y los efectos de la crisis también afectaron en la inspección de salud y seguridad.
y agravó aún más los problemas que ya arrastramos en la función inspectiva, debido a que la nueva dinámica expuso la falta de previsión y la adaptación de los diferentes organismos. Es por eso que vamos a dar algunas medidas para aclarar algunas pautas y algunos problemas que hemos tenido. Por ejemplo, aplicamos un protocolo de trabajo y hay un incumplimiento por falta de ausencia de comunicación, falta de recursos, falta de riesgo, o sea, la realidad de cada región no es la misma. Todavía en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires no se ha recibido a la fecha capacitación alguna del protocolo de COVID. Lo que vemos y observamos, y esto es comunicado con las distintas delegaciones, que el protocolo no se adapta a las distintas delegaciones, conforme su funcionamiento, región, cantidad de personal y lo más importante, la infraestructura para cumplirlo. Esto trae aparejado que no se cumpla estrictamente dicho protocolo, o peor aún, que se relaje su cumplimiento. Vale como ejemplo, no cumplir con el procedimiento de ingreso a una delegación, a un lugar de trabajo, no respetar las burbujas de trabajo, no desinfectar los vehículos de trabajo, no proveer de los EPP necesarios en tiempo y forma, lo que ocasiona así un conflicto entre el personal y las autoridades. También hemos observado la disminución del plantel de los inspectores. Y esto es por encontrarse algunos dentro de los grupos de riesgo, edad, cuidado de hijos menores, convivientes, trabajadores esenciales o demás. Es así que vemos que se va a incrementar una resistencia frente a las inspecciones. Este periodo nos marca una conflictividad social, y la inspección no es tarea ajena a esta realidad, ya que se sumó a los contratiempos habituales un clima de violencia que repercute en la salud mental del inspector. Así también vemos la falta de campañas de ausencia donde identifique a los inspectores en época de pandemia como un actor de colaboración en medidas de salud y seguridad en los puestos de trabajo. Como la multiplicidad de funciones fuera del alcance inspectivo, el excedente de tareas con sobrecarga laboral y con ausencia de reconocimiento remunerativo, termina repercutiendo siempre en la calidad de la inspección. Y acá observamos, en este contexto y en este cuadro comparativo, que es un cuadro de interacción, cómo debería estar realizado el protocolo de COVID para que se pueda llevar a cabo en todas las delegaciones y en todos los lugares de trabajo. Acá observamos que debería hacerse un análisis de riesgo de los puestos de trabajo. Una cosa muy importante es el diálogo entre los involucrados, que son inspectores, trabajadores de las delegaciones, realizar el protocolo conjunto, proveer de los recursos necesarios para realizarlo, una revisión de los resultados en cada uno de las delegaciones y los puestos de trabajo, y si es necesario, volver a encauzar y a realizar el protocolo. Esto sería el encuadre que le daríamos nosotros, si realmente el protocolo de COVID-19 estaría hecho de manera adecuada. Muchas gracias, es todo por compartir.